no es un accidente. Muchas veces pensamos que es accidentalmente. Muchas veces pensamos que es otro que tiene que ayudar. Y muchas veces decimos, no, que es el Estado, que es el gobierno. Pero quizás esa necesidad se afloró, se vio, se vislumbró. Es para que nosotros seamos esa bendición. Para que nosotros extendamos esa mano amiga. Para que nosotros mostremos a Cristo aquí en la tierra. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Me encanta que en Primera de Crónicas, desde el capítulo 28, David empieza a reunir a sus encargados, a la gente de guerra, empieza a los gobernantes, a los testaferros de esos momentos, a cada una de las personas que comandaba, a los príncipes de cada pueblo, porque él iba a anunciar a su hijo Salomón como próximo rey, en sucesión de él, pero también iba a anunciar que se iba a construir un templo que David quería construir. Pero ¿sabe? No era su oportunidad. Dile al que está a tu lado, no es su oportunidad. Y quiero definir nuevamente lo que es oportunidad. Es un momento o circunstancia favorable para hacer algo que suceda o algo que sea posible. Es un momento favorable para que tú puedas hacer algo, para que algo en ti se pueda construir. Pero entonces, ¿qué es un privilegio? Es una ventana o derecho especial que se otorga a una persona o grupo. ¿Qué es un privilegio? Es una ventana especial. Es un privilegio, es una gracia. Algo especial que se le da a esa persona. Pero a David se le negó la oportunidad. Dile que está a tu lado. No tuvo oportunidad para construir el templo. David no tuvo la oportunidad. Pero sabe, eso no lo libró de querer tener el privilegio. Y él le dice a la asamblea completa, que eran tal vez las personas más pudientes del reinado. Tal vez eran los mandatarios más emblemáticos. Que él había preparado de su tesoro personal, pero aparte también había preparado del reinado, había puesto algo para construir el templo. ¿Sabe? Pero no se le permitió. Y yo quiero contarle en la Biblia un sinnúmero de oportunidades, perdón, porque la Biblia está llena de oportunidades, que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo se repiten diferentes oportunidades a muchas personas. Y sabe, una de ellas es la oportunidad que se le presentó a la mujer, a esta viuda que tenía un niño y que solamente estaba preparando, recogiendo leña. ¿Sabe para qué? Para comérsela y, como ella dice, echarse a morir. ¿Sabe? Esta mujer tal vez no tenía esperanza. Pero ¿sabe qué llegó? Dígale al que está a tu lado, se le presentó una oportunidad. ¿Sabe quién la visitó? La visitó el profeta Elías. Pero el profeta Elías estaba en el arroyo, estaba siendo sustentado. Pero antes el profeta Elías había profetizado de que no iba a llover y que no iba a subir tampoco rocío. O sea que había escasez, había hambruna. Y esta mujer tenía lo poco. Y estaba recogiendo leña para preparar una torta. Y como ella dice, echarse a morir. Pero como el profeta había recibido una palabra del Señor, llega al lugar y de que ve a esta mujer le dice, mira, dame de beber y también prepárame una torta. Y esta mujer le dice, mira, lo que tengo son unos puños de harina para yo comérmela juntamente con mi hijo y echarlo a morir. O sea, estaba desesperanzada. Y llegó el momento cumbre, cuando esta mujer tuvo que decidir de si tengo la oportunidad de bendecir a este hombre o si tengo la oportunidad de comérmelo y echarme a morir. De seguir sin esperanza, de seguir sin destino, de seguir sin rumbo. Y sabe, eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Llega la oportunidad, pero a veces nuestras necesidades son tan grandes que no vemos la oportunidad de bendecir. Nuestra necesidad nosotros la vemos como ese mal y empezamos a hundirnos, no sabiendo que tenemos a Jesús delante de nosotros. Y me encanta que esta mujer decidió, por el privilegio de bendecir al profeta,
Ella tenía escasez, ella tenía situaciones. Y aparte no solamente ella, su hijo, su prole. Pero el profeta le dice, mira, la vasija, no va a faltar harina en la vasija, ni aceite en la tinaja. Le da una promesa hasta que vuelva a llover. Y así mismo se sustentaron por varios días. Pero me encanta en 2 de Corintios capítulo 8 que Pablo, para exhortar a la misma iglesia de Corintios, le habla de la iglesia de Macedonia. Y dice Pablo que esta iglesia tenía una gran necesidad. Pero ¿sabe qué buscaba esta iglesia? La oportunidad de bendecir. Dile al que está a tu lado, hay personas que buscan la oportunidad de bendecir. Mientras que hay personas que buscan la oportunidad de ser bendecidos, hay personas que buscan la oportunidad de bendecir. Hay dos tipos de personas. Yo no sé si ustedes quieren ser de esos que son la bendición de otros o son aquellos que reciben la bendición. A mí me encanta ser la bendición de otros. Porque como mismo dijo Jesús, es mejor dar que recibir. Porque si damos es porque tenemos. Nadie da de lo que no tiene. Y esta mujer recibió bendición, pero cuando Pablo le dice a la iglesia que primero se dieron ellos a Dios y luego se dieron para esa ofrenda, para preparar esa ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que era una oportunidad. Y muchas veces nosotros a veces no entendemos la gran oportunidad que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos pone una necesidad frente a nosotros, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y nuestra oportunidad es de actuar? No es un accidente. Muchas veces pensamos que es accidentalmente. Muchas veces pensamos que es otro que tiene que ayudar. Y muchas veces decimos, no, que es el Estado, que es el gobierno. Pero quizás esa necesidad se afloró, se vio, se vislumbró, para que nosotros seamos esa bendición. Para que nosotros extendamos esa mano amiga. Para que nosotros mostremos a Cristo aquí en la tierra. Porque me encanta cuando los discípulos le preguntan, pero Señor, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y Jesús se lo dijo, cuando le hicieron a esos pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, cuando vemos esa necesidad, cuando vemos la oportunidad de bendecir, estamos bendiciendo al Señor. Y me encanta cuando dice la palabra que el que le da al pobre, a Dios le presta. Imaginémonos nosotros prestándole a Dios, al dador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo creado. Es un privilegio. Eso es como que nosotros le prestemos al Banco Central. O tengamos los recursos inclusive para invertir o pagar la deuda nacional de un país. Pero también hay otro punto que se le presentó una oportunidad, que es la parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25, del 14 al 30, Jesús le expresa esa parábola. Y le dice que a una persona se le dieron 5 talentos, a otra se le dieron 2 talentos, pero a otra se le dio un solo talento. Y el Señor se fue. Primero le dio talento, le dio oportunidad. A muchos de nosotros se nos ha dado oportunidad, se nos ha dado talento para bendecir a otros. Pero también se nos dio tiempo para invertir, para trabajar ese talento, para multiplicar ese talento, para desarrollarlo. Se nos dio un sinnúmero de herramientas, de oportunidades. Hoy por hoy es un día nuevo para que nosotros aprovechemos la oportunidad de Dios. Para que nosotros podamos ser la bendición de otros. Para que ese talento que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros lo multipliquemos. Para que nosotros lo afloremos. Para que no seamos tan mezquinos como ese que se le dio a uno y lo enterró. ¿Qué estamos haciendo con esos recursos, con esos talentos que Dios pone en nuestras manos? Nosotros conocemos historias de personas que a veces se le dan ayuda para poderla dar a la comunidad o a otra persona y lo quieren amontonar todo al punto que luego se le está pudriendo, se le está dañando. Y no bendicen a otras personas. Y también conocemos historias de personas que cuando se le da y le dicen, mira, eso es para ti. Esa gente ven la oportunidad de bendecir a otro. Ven la oportunidad de agradar a otro.
Ven la oportunidad que ellos recibieron y por gracia quieren dar a otras personas. Y eso lo sabía David. David en esa ocasión, cuando quiso trasladarle el arca hacia el reinado, él empezó a danzar de una forma que inclusive su esposa se empezó a burlar de él. Pero David le dijo, mira, entonces si es eso, si es vergonzoso, si es que me estoy haciendo vil, si es por causa del Señor, si es por tener la oportunidad de alabar, de glorificar al Señor, me haré más vil por causa del Señor. Seguiré glorificando su nombre, seguiré exaltando su nombre. Por eso David quería tener la oportunidad de construirle un templo al Señor. Porque él no quería dejar pasar esa oportunidad. Él sabía que joven había sido y también había envejecido y no había justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él sabía que era la mano del Señor que estaba con él cada uno de los días de su vida. Y yo no sé si ustedes han visto esa proeza del Señor, bendiciendo su vida, tocando la puerta. No dejando que ustedes desmayen en esos momentos de aprieto. En esos momentos donde vemos todo oscuro, todo negro. ¿Sabe por qué? Porque tal vez hemos tenido la oportunidad y la hemos aprovechado. Tal vez hemos tenido esa oportunidad que se nos presenta, ese privilegio, y la hemos aprovechado. Dios nos ha dado un tiempo, nos ha dado dones, nos ha dado recursos, nos ha dado el mensaje del Evangelio. Hoy es nuestra oportunidad. No enterremos, mañana puede ser tarde. No enterremos. Quizás mañana puede ser tarde para nosotros bendecir a otro. Hoy hemos visto, en esta misma semana me contaron de una doctora muy joven. Y mi compañero me dice, él estaba hablando conmigo, cuando le comenta a otra persona que esa doctora falleció. Y lo que él le asombró, que él estuvo hablando el día anterior con ella, que él la visitó y todo. Perdón. Y qué difícil es cuando nosotros no sabemos, cuando la persona que está al lado de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, van a partir. Y nosotros no podemos expresarle esos buenos sentimientos hacia ellos. No podemos darle esa palabra de bendición. No podemos hablarle del Evangelio si no tienen a Cristo en su corazón. Y Dios nos está llamando para que nosotros actuemos. Dios nos está llamando para que nosotros podamos tener ese talento del Evangelio, ese tesoro, que nosotros no lo escondamos. Dile al que está a tu lado, el privilegio. Y dile ahora, el honor de poder dar lo mejor. Le decía, la oportunidad es como una puerta, pero el privilegio es como la llave que abre dicha puerta. Sea una, van de la mano de la otra. El privilegio no es un derecho que merecemos, es un honor inmerecido que Dios nos concede por gracia. En Primera de Crónica encontramos este privilegio que David lo conoció bien. Y David en el versículo 14 dice, David no se quejó, sino que celebró el privilegio. Dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Mira qué privilegio tenía David. Él sabía que todas las riquezas, que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, que el hierro, que las maderas, todas esas cosas eran del Señor. Y en vez de David quejarse con el Señor cuando le dijo que él no iba a construir su templo, sino que iba a ser su hijo, David mejor le dio las gracias, le agradeció en público al Señor, porque le dio por lo menos el privilegio de guardar la ofrenda de sus tesoros personales.
de aquellas cosas que él aquilataba como preciosa, como valorada, de inmenso valor. Él la guardó para contribuir, para tener ese privilegio de ser parte, de que se construyera ese templo hermoso. Pero muchas veces nosotros vemos la oportunidad, le echamos, la tenemos por menos, pero también a veces el Señor nos da el privilegio de bendecir a otro, pero tampoco queremos. Pero David no quiso tener esa oportunidad en menos. Él quiso bendecir, él quiso tener de lo más precioso, de lo más preciado. Y hoy por hoy podemos tener ese privilegio, cada uno de nosotros. Hoy me pasó algo maravilloso. Yo estaba sacándole el visado a Lizamelia, a la niña más grande que yo tengo. Y se nos habían quedado, por lo menos yo no revisé los documentos, y se me había quedado inclusive hasta el acta de nacimiento de ella. Y ya yo estaba en la embajada, inclusive a donde más me di cuenta que la necesitaba fue cuando la cónsul me la pidió, me la solicitó. Y cuando busco, no la tenía, no la encontraba. Yo mismo sabía que no estaba ahí. Pero busqué por si acaso aparecía, por si acaso había un milagro. Y ella que le había denegado la visa a diferentes personas, ella me miró y empezó a escribir en un papelito: usted no la tiene, usted la tiene que traer. Ella tal vez no sabe que yo soy de allá, de mi país. Pero en sí, me escribió en un papelito el tiempo determinado que yo tenía que traer ese documento y me dio la oportunidad, me dio ese privilegio de ir a buscarla para luego presentarla. Pero la temática no fue tampoco fácil porque no se encontró de inmediatamente. Tuve yo que sacarla nuevamente, otra acta de nacimiento. Pero gracias a Dios se llegó al momento oportuno. Pero la mayoría de personas que yo les digo la historia, y ellos te dieron oportunidad tú salir de la embajada para buscar ese documento. Pero es privilegio. Dios nos ha dado a muchos privilegios. Nos ha dado ese favor inmerecido. A ti y a mí nos ha dado ese privilegio de nosotros ser bendición para otros. De que otras personas te vean y me vean a mí de forma diferente. Porque muchas veces nosotros queremos el quitarnos esa camisa, esa ropa que el Señor ha puesto en nuestras vidas de privilegio, de gracia, de favor. Pero todavía eso sigue en nuestras vidas. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Estamos convirtiéndonos en bendición para otros? ¿Estamos nosotros ofreciendo ese privilegio para que la palabra, para que el reino de Dios se expanda? Otra de las personas que tuvo también ese privilegio fue María, al derramar ese perfume de alabastro, ese perfume caro a los pies del maestro. Y cuando tuvo ese privilegio que lo derramó, empezó Juan y me imagino las demás personas que estaban ahí a murmurar. Y Juan, como sabía que sustraía de las ofrendas del maestro, empezó a decirse que eso se tenía que dar a los pobres. Pero María entendía que era un privilegio de ella dar lo más costoso, lo más valioso al maestro. Esta mujer no quería desaprovechar esa oportunidad de tener ese privilegio delante del maestro. De ofrecerle algo más excelso, de darle lo mejor. Ella no quería darle algo perfecto, no. Ella quería darle lo mejor. Y me encanta que todavía hoy por hoy seguimos hablando de esta reseña. Y Jesús lo dijo que mientras se esté hablando de este evangelio, de este mensaje, se estará hablando de este ejemplo que hizo esta mujer. Porque fue que dio lo mejor, ofreció lo mejor para el maestro. Porque ella entendía qué privilegio tenía en mano.
de bendecir al maestro con algo insignificante o bendecir al maestro con lo mejor. Y por eso la iglesia de Macedonia entendía muchas cosas. Y una de ellas era que tenía que darle lo mejor. Tenía que, no importando sus necesidades, no importando que estén pasando por situaciones difíciles. Ella entendía, esta iglesia, este conjunto de personas que tenían que dar lo mejor para el Señor. Y por eso pedían a Pablo que le dieran ese privilegio, que no importando la situación por la cual ellos estén pasando, que le dé la oportunidad de ofrendar, que le dé la oportunidad de contribuir con el reino de Dios. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Vemos la adoración, la alabanza y la entrega a Cristo como un privilegio, o la estamos viendo como una obligación. Estamos viniendo a la iglesia, a la casa del Rey Jesús, al templo, como una obligación, como un mandato, como que vamos a cumplir. O la estamos viendo como un privilegio, que vamos a bendecir al Señor, que vamos a darle lo mejor, la mejor adoración, la mejor alabanza. A mí me encantó ese Salmo 151, que dice que todo lo que respire, que alaba al Señor. Y empieza a enumerar un sinnúmero de instrumentos musicales. Porque tenemos la oportunidad, el privilegio tan grande que mira, los ángeles anhelan. Los ángeles anhelan evangelizar, los ángeles anhelan esa misión que a ti y a mí se nos confirió. Se nos ha permitido, se nos ha concedido. ¿Sabe? Pero a nosotros se nos dio el privilegio y muchas veces nosotros tenemos ese privilegio como algo insignificante. Como algo que es regular, que es normal. No, es un privilegio, es un gozo. Me contó hace como 2 semanas una persona muy allegada a mí de que él sintió un gozo, una bendición cuando él le pudo dar a sus vecinos de algo que él cosechó en una de sus propiedades que tenía sembrado. Porque es un privilegio realmente nosotros dar a otro, nosotros ayudar a otro, nosotros ser la bendición de otro. Nosotros no entender que eso que esa persona o que ese hombre, esa mujer necesitan es algo insignificante. No, es una bendición. Y tal vez esa persona ha estado orando por esa bendición. Dile al que está a tu lado, cuando la bendición y el privilegio se encuentran. Hay un punto maravilloso que fue la pesca milagrosa. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y es cuando esta oportunidad que Pedro tuvo se encontró juntamente con este privilegio. ¿Y cuál fue esa oportunidad que Pedro tuvo? De cuando el maestro le dijo que bogara mal adentro y que tirara las redes, Pedro tenía toda la noche pescando, había amanecido pescando juntamente con sus compañeros. Y él se lo dijo a Jesús: mira, nosotros hemos amanecido pescando, pero en tu nombre echaré la red. Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? Hubo un privilegio. Esa pesca milagrosa, esa pesca que el mismo Pedro reconoció que no era algo humano, no era algo fortuito, no era algo natural. Él sabía que era algo sobrenatural. Y me encanta lo que le dice el rey David en esa gran asamblea. David empieza a decirle: mira, yo quería construirle el templo, pero el Señor no me dio esa oportunidad, se la dio a mi hijo, Salomón. Pero como quiera, yo me había preparado materiales para la construcción del templo. Y aún de mis tesoros personales, de aquello que yo escatimaba, de aquello que yo tenía de gran valor, ¿sabe? De eso también yo he preparado para el templo, porque el templo no es cualquier cosa. Y como la versión que yo leí
en la otra traducción, dice, no es un templo ordinario. Lo que nosotros vamos a darle al Señor, la iglesia, no es cualquier cosa. No es algo ordinario. Por eso si vamos a tener ese privilegio, tenemos que darle lo mejor. Conocemos en el Génesis lo que es darle cualquier ofrenda al Señor. Que el Señor no la ve ni con agrado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dar nuestro corazón en esa ofrenda. Y cuando nos damos, si nos damos a media, el Señor lo va a saber. No lo va a saber por la cantidad que damos. Lo vamos a ver por el motivo, la intención. Me encanta que en el versículo 7 dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios. No, perdón, en el versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente. Mira lo que dice, voluntariamente. Y me encanta que el versículo siguiente dice que el rey se alegró, pero que también todo el pueblo se alegró. Hicieron una gran fiesta. Una fiesta que duró todavía el día siguiente. Y el día siguiente celebraron, hicieron sacrificio. Y reconocieron nuevamente a Salomón en el reinado del padre de David, en el trono de Dios. Y hoy por hoy, Dios no quiere darle ese privilegio de nosotros darle lo mejor. De nosotros no venir simplemente como que estamos siendo obligados a venir al templo, como que estamos siendo obligados a congregarnos, a alabar, a exaltar el nombre de Dios. No, veámoslo como un privilegio. Veámoslo como lo veía el mismo salmista. Yo me alegré con aquellos que a la casa del Señor dijeron que irán. Yo me alegré. Yo no sé si ustedes se están alegrando, pero tenemos que alegrarnos, tenemos que tener regocijo cuando tenemos el privilegio de estar en su casa, cuando tenemos el privilegio de bendecir a los hermanos. Porque podemos unir la oportunidad de estar, pero también podemos tener el privilegio de darle lo mejor, de ofrecerle lo mejor a nuestro Dios. No solamente lo monetario, no solamente de aquello que se va a quedar aquí en este plano. Podemos darle por entero nuestro corazón, la voluntad, la alabanza, la adoración. Podemos contribuir con aquello que vamos a estar haciendo por la eternidad, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificando su nombre, arrojándole esa corona y postrándonos delante de Él, decirle santo, santo, santo. Es un privilegio que nosotros se nos ha otorgado, pero no podemos verlo como cualquier cosa. Dice en el versículo 13 del capítulo 29 de Primera de Crónica: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Mira el reconocimiento del rey David. Él sabía que todo era del Señor, pero él le daba gracias al Señor por el privilegio de poder ser partícipe. Yo no sé, iglesia, si tú te has sentido muchas veces excluido de la oportunidad, del privilegio. Si a veces has visto esa oportunidad como algo que
que es algo insignificante y no la ha aquilatado. Porque mira, David quería tener esa oportunidad. Y tal vez David no era como los gobernantes de estos tiempos que quieren edificar para que ellos se le extendido por los tiempos. De que eso lo construyó fulano y eso lo construyó mengano. No, David quería ser privilegiado en dar lo mejor para el Señor. En construirle casa al Señor. En construirle un templo. Dios está abriendo puertas de oportunidades frente a ti. Una conversación para testificar es una oportunidad. Una necesidad para suplir es una oportunidad que se nos está abriendo. Un talento para invertir en su reino es una oportunidad. Una área de tu vida para consagrarla es la oportunidad. Ese mismo tiempo también nos está dando privilegio. Hay un privilegio que nosotros somos hijos. En Juan 1, capítulo 12. Dile al que está a tu lado, tú tienes privilegio de que tú eres hijo. Pero también Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos ese privilegio. Pero también tiene el honor de ser embajador de Cristo. En Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 nos dice que somos embajadores. Mira cuánto privilegio tenemos. No somos cualquier cosa. Pero ¿por qué no aprovechamos estos privilegios y los convertimos juntamente con estas oportunidades de nosotros predicar la buena nueva de salvación? De nosotros hablarle del Padre Celestial a otro. De nosotros no callar y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de testificar. Porque a veces no sabemos cómo predicar. ¿Sabe? Pero la mujer samaritana no había hecho un curso teórico, de teología. No había durado meses caminando juntamente con el maestro. Tal vez no había escuchado muchas enseñanzas de lo que los discípulos escucharon. Pero quizá esa fue la primera evangelista que trajo al maestro un sinnúmero de personas, de amigos, conocidos y quizás familiares a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque le habló de su testimonio. Y le habló de la experiencia que había tenido con el maestro. Tú y yo tenemos ese privilegio de que hemos tenido experiencia con el maestro. Hemos tenido ese privilegio de estar con el maestro y de escuchar la palabra del maestro. Solo que muchas veces tenemos ese privilegio y lo queremos esconder como ese que escondió un solo talento. Y empezamos a culpar al Señor de que Él es malo, de que Él siembra, de que Él quiere cosechar donde no siembra. Pero la primera mentira fue esa, porque Él le dio un talento. Y a todos los que estamos aquí presentes, el Señor nos ha dado talento. Nos ha dado un sinnúmero de destrezas para nosotros aplicarla y bendecir a otro. Para nosotros ser la bendición de otro. Yo quiero hacerte estas dos preguntas. ¿Qué oportunidad específica has estado posponiendo o ignorando? ¿Qué oportunidad se te ha presentado y tú la has ignorado? ¿Qué oportunidad Dios ha puesto en tu vida y tú la has dejado pasar por alto? ¿Sabes? Muchas veces yo siempre, desde pequeño, uno de mis anhelos es poder ser como esas ONG o personas que luego se constituyen ONG, de poder darle ración de alimento o comida a muchas personas, especialmente a aquellos que están en la calle necesitados. Y a veces cuando nosotros pasamos y vemos un necesitado, entendemos que es otro que lo tiene que hacer, aún teniendo ese anhelo. Pero me pasó en estos días que pasé y vi una oportunidad. Estaba haciendo una diligencia y dije, no, espérate, pero esa es una oportunidad. Entré a un supermercado, compré y fui. Claro, lo tuve que levantar porque estaba durmiendo, pero lo levanté. Yo me imagino que esa persona no tenía esa bendición preparada para ese día. Y a ti y a mí Dios nos está llamando para hacer esa bendición de otras personas. Para ver esa oportunidad y no dejarla pasar. Porque queremos, no, cuando tú no nos des 5 talentos, pero te di 1, multiplíquese 1. Que si tú multiplíquese 1, como le dio al de los 5 que le dio más, y como le dio al que multiplicó los 2 que también le dio más. Yo estoy esperando que nosotros podamos ver esa oportunidad como
como a esta parábola de los talentos. Que si queremos bendecir a otro y queremos tener cosas grandes, tenemos que empezar con lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la otra pregunta es, ¿está viviendo tu fe como una carga o como un privilegio? ¿Está viviendo tu día de fe como una carga o como un privilegio? ¿Sabe? Porque la iglesia de Macedonia, ¿tú sabes cómo veían el querer dar? Ellos no estaban quejándose de que tengo necesidad. Pablo, mira, yo tengo necesidad, por eso no ofrendo. Pablo, yo tengo necesidad, por eso no contribuyo con el llamado. Pablo, yo tengo necesidad, por eso no evangelizo. Me imagino que ellos querían darle la ofrenda a Pablo y Pablo fue el que le dijo, no, ustedes tienen mucha necesidad. ¿Cómo yo le voy a tomar esa ofrenda a ustedes? Y ellos insistiendo en querer serle esa bendición para otros. ¿Sabe, iglesia? Yo quisiera orar por aquellas personas que han visto muchas oportunidades y quizá la han dejado pasar. O quizá por aquellas personas que quieren ser privilegiados en bendecir a otros, en querer guardar para hacer la bendición que otras personas necesitan. En querer ser esa bendición, esa mano extendida de Cristo aquí en la tierra. Así que si tú quieres que oren por ti, te invito a que pases aquí adelante para orar por ti en este día. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.